Gran parte de la ciencia moderna, desde la psicología hasta la inteligencia artificial, podría estar basándose en un gigantesco teatro de marionetas digitales. Un saludo muy cordial y una cálida bienvenida a quienes nos escuchan hoy en este nuevo análisis a fondo. Ujú. Hoy vamos a sumergirnos en un documento de la Ontario Tech University que francamente me ha dejado boquiabierta. Los investigadores Senqian Wang, Israt Jahanjui y Julie Thorpe han publicado un trabajo titulado, es una pregunta muy directa, ¿es el crowdsourcing un teatro de marionetas? Y es una pregunta que ya iba siendo hora de que alguien hiciera en voz alta, la verdad. Totalmente. Nuestra misión hoy es desgranar los datos de dos estudios que destapan un nivel de fraude en estas plataformas que, es que me parece brillante cómo estos autores han logrado ver un patrón que estaba pasando totalmente desapercibido para todo el mundo. Ya, brillante por parte de los investigadores, ¿eh? Pero, a ver, lo que a mí me resulta verdaderamente alarmante es cómo la comunidad científica en general ha podido ser tan ingenua durante tanto tiempo. Ujú. O sea, estamos basando investigaciones vitales en estos modelos de recopilación de datos masivos, asumiendo, asumiendo que las plataformas nos ofrecen una muestra pura y real de la población, algo que claramente es una ilusión. Claro, es que Hoy no solo vamos a ver un fallo técnico, vamos a diseccionar cómo este modelo está fundamentalmente roto desde su base y sobre todo por qué las propias plataformas tienen gran parte de la culpa de esta crisis. vale, me parece genial. Vamos a ir por partes para que todo el mundo entienda la magnitud del problema. Históricamente, si un investigador quería hacer un estudio psicológico, pues dependía de los estudiantes que pasaban por su campus universitario, ¿no? Exacto. La típica muestra pequeña y poco representativa. Eso es. Luego llega el famoso crowdsourcing y plataformas como Amazon Mechanical Turk o mTurk se convierten en el estándar de oro. Si necesitas 1000 personas de distintos perfiles demográficos para una encuesta, vas allí, pagas unos céntimos por tarea y listo. Ujú. Pero el documento revela que se ha creado un mercado negro enorme. Los investigadores muestran capturas de pantalla de grupos de Facebook donde, literalmente, la gente alquila o vende sus cuentas de mTurk. Y ojo, porque no son cuentas cualquiera, ¿eh? Son perfiles hipercotizados. Ya, con un montón de reputación. Claro, estamos hablando de cuentas que supuestamente pertenecen a ciudadanos estadounidenses con un 95% de aprobación y miles de tareas completadas. Lo fascinante aquí es la tremenda hipocresía del sistema, Totalmente. porque los investigadores y las propias plataformas confiaban a ciegas en filtros muy básicos. Veían una cuenta con 5000 tareas y decían, pues perfecto, un participante de alta calidad. Ujú. Pero la realidad nos dice que esos filtros ya no sirven para absolutamente nada. Y ahí es donde entra el concepto central del estudio, que me encanta cómo lo llaman, el titiritero, El titiritero, ¿sí? que básicamente es una sola entidad humana que controla decenas de lo que ellos llaman marionetas, o sea, cuentas falsas o alquiladas. Operan desde países donde el coste de vida es mucho menor, pero utilizan redes privadas virtuales, las VPN, o servidores VPS. Para camuflar su rastro. Exacto, para fingir que están en Nueva York o en Chicago y así podrá acceder a las encuestas que están mejor pagadas. Y cuidado, porque según las leyes de varios países norteamericanos, esto roza el fraude de identidad puro y duro. Tiene tela, la verdad. Mucha tela. Pero a ver, si esta gente usa VPNs y tienen cuentas con un historial impecable, ¿cómo lograron los investigadores atrapar a los tramposos en su primer estudio? Porque me parece que la evidencia que encontraron es bastante sólida. Es innegable. Mira, para el primer estudio, reclutaron a 558 participantes y les pidieron algo que parece súper inocente, crear contraseñas. ¿Vale? Lo que sacó a la luz el fraude fue que empezaron a ver que múltiples cuentas estaban utilizando exactamente las mismas contraseñas. Y no hablo de que todos pusieran 1, 2, 3, 4, 5, 6 o la palabra password. Ya, claro. Cosas obvias. No. Hablamos de contraseñas increíblemente únicas y complejas que se repetían letra por letra en supuestos usuarios distintos. Espera, pero por muy rara que sea una contraseña, siempre hay una pequeñísima posibilidad de que dos personas piensen en lo mismo por casualidad. En el documento mencionan algo de la probabilidad binomial, pero en la práctica, ¿cómo demostraron que no era pura coincidencia? A ver, imagínalo así. Si tú y yo pensamos en un número del 1 al 10, sin hablarnos, ¿podríamos coincidir? Es bastante probable. Sí.
Pero si te pido que inventes una frase sin sentido de 15 caracteres, con mayúsculas, minúsculas y números, y a miles de kilómetros otra persona inventa exactamente la misma cadena, matemáticamente la probabilidad es prácticamente cero. Ya, es imposible. Para fundamentar esto de forma rigurosa, los investigadores cruzaron esas contraseñas repetidas con la base de datos Pwn Passwords, que tienen más de 5.500 millones de contraseñas filtradas de Internet. Madre mía. Al hacer el cálculo estadístico con esa base, demostraron que la probabilidad de coincidencia al azar era minúscula. ¿Y qué revelaron esos números al final? Los datos son demoledores. Destaparon a 31 titiriteros que estaban controlando entre 2 y 57 cuentas cada uno dentro de ese mismo estudio. El resultado final fue que el 33% de las cuentas eran falsas. Un tercio de los datos era puro humo. Un tercio ya es una barbaridad para cualquier investigador que dependa de esos datos. Pero es que el segundo estudio que hicieron va mucho más allá, usando una técnica distinta. El sistema asignaba un PIN de 4 dígitos generado de forma aleatoria. Pero claro, ¿cómo rastreaban a los usuarios con ese PIN? Aquí fueron muy listos. Utilizaron el almacenamiento local del navegador, lo que en programación se conoce como local storage. Ajá. Piensa en el local storage como si fuera una pequeña caja fuerte digital, o un post-it, que una página web pega dentro de tu navegador de Internet, ya sea Chrome, Firefox o el que uses. Vale. Cuando la página generaba ese PIN, lo dejaba guardado en ese post-it. Entonces, si dos cuentas supuestamente diferentes iniciaban sesión en el estudio y el sistema detectaba que ambas tenían exactamente el mismo PIN guardado en su local storage, Significaba que ambas cuentas estaban operando desde el mismo ordenador físico o desde el mismo navegador. les pillaron con las manos en la masa. Exactamente. La probabilidad de que a dos usuarios reales y distintos se les generara y guardara el mismo PIN aleatorio por puro azar era de 0,00016. Nada. Y aquí los resultados asustan aún más. De 689 participantes, el 56,4% de las cuentas eran marionetas. Más de la mitad. Más de la mitad de los datos recogidos eran basura generada por unas 38 personas físicas que estaban gestionando múltiples perfiles desde sus dispositivos. Fíjate, la primera pregunta que me surge con ese volumen de engaño es ¿quién o qué está realmente detrás del teclado? Porque hoy en día, con todo el auge de la inteligencia artificial, lo primero que uno piensa es que son granjas de servidores ejecutando miles de bots automatizados de forma masiva. Claro, esa es la suposición lógica que haría cualquiera. Pero los autores del documento analizaron la interfaz gráfica de usuario para responder precisamente a eso. Estudiaron los movimientos del ratón, los patrones de desplazamiento en la pantalla, el famoso scroll, y las búsquedas. Ujú. Y lo más revelador, analizaron los intentos fallidos de inicio de sesión. ¿Y qué encontraron exactamente en esos fallos? Encontraron errores de tipografía muy característicos de un humano. Cosas como olvidarse de quitar la tecla de bloqueo de mayúsculas o pulsar por error una letra contigua en el teclado. Ah, claro. Esos son errores típicos de la motricidad y la distracción nuestra. Un programa informático, un bot, simplemente copia y pega la credencial perfectamente. No se equivoca al teclear una mayúscula porque el dedo se le ha ido unos milímetros. Tiene todo en sentido. Además, casi todos estos titiriteros superaron sin problemas las clásicas pruebas de atención. ¿Ah, sí? Esas preguntas trampa que te encuentras a mitad de una encuesta súper larga para ver si sigues leyendo. Tipo, 7 más 3 es igual a 8. Responda totalmente en desacuerdo. Precisamente, un bot básico que simplemente marca casillas al azar habría fallado estrepitosamente ahí. Pero estos perfiles acertaban. Todo el análisis del comportamiento en la pantalla apunta a que hay seres humanos reales de carne y hueso leyendo y tecleando detrás de estas granjas de cuentas. Y para explicar por qué se usan humanos y no bots súper avanzados de inteligencia artificial, el documento utiliza una analogía sobre la agricultura que me parece súper visual. Sí, es muy buena. Piensa en las encuestas y tareas científicas online como si fueran un terreno agrícola muy irregular, lleno de baches, piedras y desniveles. Un bot impulsado por IA sería como comprar un tractor de última generación. Es carísimo, requiere una inversión inicial brutal y sí, es increíblemente rápido en terreno plano. Ya. Pero a la que se encuentra con un bache imprevisto o una pregunta con un formato un poco raro, el tractor se atasca y no sabe seguir. Mientras que el titiritero sería el trabajador manual en esta analogía. Exacto. El humano es el trabajo manual tradicional. Es más lento que una máquina, por supuesto, pero es tremendamente barato, es súper adaptable
y es capaz de resolver problemas nuevos sobre la marcha. Si cambias el formato de la encuesta de un día para otro, el humano lo entiende al instante y sigue haciendo trampa. Por eso el factor humano sigue siendo el motor indiscutible de este mercado negro. A ver, es una analogía muy ilustrativa, desde luego. Pero si conectamos esto con el panorama general, yo me pregunto, ¿realmente nos importa tanto esa distinción? ¿A qué te refieres? ¿No crees que es clave saber a quién nos estamos enfrentando para poder frenarlo? A nivel técnico, para los informáticos sí, pero a nivel estructural. Si los datos que recibe la comunidad científica son totalmente inválidos, ¿qué más da si provienen de un programa informático básico, de una IA súper avanzada o de un humano mal pagado que tiene la pantalla dividida gestionando 50 encuestas a la vez? Visto así. El problema subyacente aquí responde puramente a la teoría de la elección racional y a los incentivos económicos. Mientras las universidades y las empresas sigan pagando dinero por completar tareas de forma anónima a través de Internet, el incentivo va a generar fraude de forma inevitable. Ya. El modelo de negocio en sí mismo invita a que alguien, ya sea con un código o con 50 ratones, intente explotar el sistema. Y aquí es donde quiero hacer una pausa importante, porque esto tiene un impacto catastrófico en la vida real. Quienes nos escuchan podrían pensar, bueno, son solo encuestas de Internet sobre qué marca de cereales prefiere la gente. Ojalá fuera solo eso. Exacto. Es que el alcance es muchísimo mayor. Estamos hablando de que hay decisiones de diseño de productos críticos, diagnósticos preliminares en medicina y grandes estudios de comportamiento psicológico basados en los datos de estas plataformas. Imagínate que entrenas a un modelo de IA para detectar tendencias suicidas en textos de adolescentes basándote en respuestas de MTARC. Y luego resulta que el 56% de esas respuestas las escribió un trabajador de una granja de clics usando ChatGPT a través de una VPN. Tu IA no está aprendiendo a detectar depresión, está aprendiendo a imitar a un estafador. Ese es el verdadero efecto mariposa de todo este fraude. El coste real de esta infiltración masiva es que inunda la ciencia empírica de lo que llamamos falsos negativos y falsos positivos. Claro. Los falsos negativos ocurren cuando tienes una intervención terapéutica o el diseño de un producto que en realidad es brillante y funciona muy bien en humanos reales. Pero cuando miras los datos del estudio, parece que no tiene ningún efecto, porque la mitad de las respuestas son ruido aleatorio generado por marionetas. Y los falsos positivos son casi peores. Peores, sí. Descubrimientos fantasma que en realidad no existen en la naturaleza humana. Tendencias estadísticas creadas artificialmente por un titiritero que, por pereza o por rapidez, respondía exactamente lo mismo en sus 30 cuentas. Y fíjate, el documento nos da un ejemplo real y súper contundente de esto en la tabla 5. Los autores revisaron un estudio propio que habían publicado anteriormente. El objetivo del estudio era probar una intervención para enseñar a la gente a crear contraseñas más seguras. Cuando publicaron los resultados originales, con toda la base de datos intacta tal y como venía de MTurk, el estudio aparecía un fracaso rotundo. ¿Un fracaso en qué sentido? ¿Los participantes no aprendieron a hacer contraseñas mejores? Exactamente. Los números decían que la intervención no había servido absolutamente para nada. La longitud de la contraseña no aumentaba, la fortaleza seguía igual, estadísticamente era un resultado completamente nulo. Claro, lógico, porque la mitad de sus supuestos participantes no eran sujetos de estudio reales intentando aprender nada. Eran cuentas falsas haciendo la tarea lo más rápido posible para cobrar el incentivo e irse a la siguiente. Justo. Y ahí es donde entra la magia de la limpieza de datos. Al darse cuenta de este fraude de los titiriteros en el nuevo estudio, volvieron a esa base de datos antigua, la filtraron a fondo, eliminaron a todas las marionetas sospechosas y se quedaron únicamente con los humanos reales y únicos. Y al recalcular, ¡boom!, el estudio demostró ser un éxito absoluto. Fíjate qué cambio. Demostraron que su intervención sí que funcionaba, y además con un tamaño del efecto grande en la creación de contraseñas. Limpiar los datos literalmente salvó toda una investigación que había quedado desacreditada injustamente. Es que esto plantea una pregunta crucial, una de esas cuestiones que de verdad debería hacer temblar los cimientos de la investigación académica actual. Dime. ¿Cuántos estudios publicados en la última década, en revistas de prestigio, son completamente inválidos porque nadie se paró a limpiar este tipo de fraude? O, casi peor aún, ¿cuántos descubrimientos legítimos, métodos educativos o intervenciones psicológicas válidas fueron abandonadas en un cajón y dadas por inútiles simplemente porque el ruido ensordecedor de estos titiriteros ahogó los resultados reales?
Es escalofriante pensarlo. El daño histórico a la literatura científica es incalculable. Estamos ante una crisis de replicabilidad enorme alimentada por este mercado negro. La verdad es que sí. Pero bueno, afortunadamente, los investigadores de la Ontario Tech University no se quedan solo lamentando el desastre. Proponen entrar de lleno en esta carrera armamentística con nuevas contramedidas. Porque ya hemos visto que preguntar si 7 más 3 son 8, pues ya no sirve de nada. Ya, eso está obsoleto. Así que proponen métodos mucho más sofisticados. Por ejemplo, sugieren convertir todo el texto de las encuestas en miles de imágenes. Y la lógica fundamental detrás de esto es económica, ¿verdad? Exacto. Si pones el texto como imagen, fuerzas a los bots o a los automatismos que usan los titiriteros para agilizar su trabajo a utilizar software de reconocimiento óptico de caracteres, el famoso OCR. Procesar miles de imágenes con OCR requiere muchísima potencia de cálculo en los ordenadores, lo que encarece drásticamente la factura de electricidad y de servidores del defraudador. Básicamente, les ataca directamente al bolsillo. A ver, es una buena barrera técnica para ralentizarlos, no te digo que no. Pero como ya hemos establecido que el corazón del problema son seres humanos de carne y hueso tecleando, me parecen muchísimo más interesantes las estrategias biométricas que proponen, cosas como los test de aprendizaje implícito. Uy, eso es fascinante. ¿Cómo explicarías el funcionamiento de ese test para alguien de nuestra audiencia que no está metido en el mundo de la psicología cognitiva? Es muy ingenioso. Imagina un videojuego muy sencillo en la pantalla, donde tienes que encontrar una letra específica, digamos una T mayúscula, escondida dentro de un patrón complejo en 2 dimensiones lleno de letras L. ¿Vale? Un ser humano real que se enfrenta a esta prueba visual por primera vez tarda un poco en entenderla y en procesar la imagen. Pero a medida que hace varios intentos, su cerebro se adapta y va mejorando su tiempo de respuesta. Muestra lo que en psicología llamamos una curva de aprendizaje natural. O sea, que va bajando sus tiempos poco a poco. Exacto, como es lógico. Pero, ¿qué pasa si un supuesto nuevo participante entra en el estudio y resuelve esta compleja tarea espacial a la velocidad de la luz, desde el segundo 1, sin mostrar ninguna curva de aprendizaje? Pues que te han pillado. Claro. Significa, de forma casi inequívoca, que ese titiritero humano ya interiorizó el patrón visual porque hizo la prueba hace 5 minutos usando otra de sus 50 cuentas marionetas. Su cerebro ya aprendió a resolver el puzzle, aunque su cuenta tenga la etiqueta de nueva. Es buenísimo. Es una trampa conductual brillante. De hecho, fíjate si es difícil de simular que a día de hoy modelos de IA avanzados como ChatGPT-4 tienen enormes dificultades para resolver estas pruebas visuales espaciales con la rapidez y la fluidez de un humano entrenado. Es una manera inteligentísima de usar el propio cerebro del estafador en su contra. Además de esto, también proponen usar preguntas dinámicas, utilizando procesamiento de lenguaje natural. Esto significa que ya no le haces la misma pregunta estática a todo el mundo. A la marioneta A le preguntas, dime el color de un plátano, y el sistema cambia el contexto automáticamente para la marioneta B y le pregunta, dime el color de un camión de bomberos. Claro, les rompes el esquema. Exacto. Se acabó el poder copiar y pegar sistemáticamente las mismas respuestas en 50 pestañas distintas a la vez. Tienen que leer y procesar conceptualmente cada vez, lo que, de nuevo, hunde su rentabilidad por hora trabajada. Son contramedidas muy ingeniosas, no lo niego en absoluto. El planteamiento es sólido. Pero, fíjate, volvemos a chocar violentamente contra el muro de la realidad estructural. Y aquí es donde el documento, concretamente en su sección 5.9, lanza una crítica durísima que yo comparto plenamente. Sí. Hay un conflicto de intereses flagrante y sistémico en todo este ecosistema. Plataformas comerciales como Amazon MTR ganan dinero por el volumen puro y duro de tareas completadas. Se llevan su porcentaje de comisión por cada encuesta finalizada, independientemente de si la rellenó un académico genuino interesadísimo en el tema o un estafador desde una granja de clics con una VPN en la otra punta del mundo. Es decir, que financieramente hablando no tienen ningún incentivo para parar esto. Ninguno. Cero. No tienen absolutamente ninguna motivación financiera real para erradicar a los titiriteros. Es más, si mañana implementaran un filtro perfecto y expulsaran al 56% de sus usuarios activos que resultan ser marionetas, sus márgenes de beneficio trimestrales se hundirían estrepitosamente. Ya. Y encima de este conflicto de intereses, muchas plataformas practican lo que en ciberseguridad se llama seguridad por oscuridad.
Ocultan deliberadamente cómo funcionan sus algoritmos internos de detección de fraude. Su excusa oficial es: lo hacemos para que los tramposos no se adapten a nuestras defensas. Que suena razonable al principio. Suena razonable, pero en la práctica sirve principalmente para que los investigadores independientes no puedan auditar lo profundamente ineficaces que son realmente esos filtros. Entiendo perfectamente tu postura crítica frente a las plataformas. Y la verdad es que los datos del estudio te respaldan totalmente. Pero por eso mismo creo que la actitud de los investigadores de la Ontario Tech es tan constructiva. Ellos asumen de entrada que las plataformas no van a solucionarlo por arte de magia ni por buena voluntad, así que defienden que la validación de los datos debe ser una responsabilidad compartida de la comunidad. Ujú. Por eso están proponiendo herramientas de código abierto para que los propios científicos puedan implementarlas en sus servidores y defenderse de forma independiente. Incluso llegan a sugerir sistemas de depósitos económicos vinculados a la reputación. ¿Depósitos económicos? Espera, ¿te refieres a que el participante tenga que pagar por trabajar? Más bien dejar una pequeña fianza. Imagínate que el participante tiene que bloquear temporalmente una pequeñísima cantidad monetaria antes de empezar un estudio que está muy bien pagado. Si el investigador, usando estos nuevos test dinámicos y de aprendizaje implícito, demuestra de forma irrefutable que el usuario es un titiritero usando múltiples cuentas, el defraudador pierde su depósito. Ah, vale. Eso invierte completamente el modelo de riesgo. De repente, hacer trampa no solo no es rentable porque pierdes el tiempo, sino que te cuesta dinero real de tu bolsillo. Es una forma súper pragmática de enfrentarse a un problema gigantesco asumiendo las propias reglas del mercado. A ver, reconozco que es un paso audaz en la dirección correcta. Exigir una fianza penalizaría económicamente el fraude, atacando la raíz del problema, que son los incentivos. Pero volvemos a lo mismo. Esto requiere que los investigadores, que ya suelen estar desbordados de trabajo y mal financiados, asuman todo el coste económico, de tiempo y de programación que suponen estas complejas validaciones. Sí, eso es verdad. Los departamentos universitarios no suelen tener grandes presupuestos de ingeniería de software para desarrollar trampas biométricas a medida en cada pequeño estudio de ciencias sociales. Mientras las grandes plataformas corporativas no asuman la responsabilidad legal y ética que les toca por vender un servicio que está profundamente defectuoso, los investigadores seguirán básicamente achicando agua con un cubo en un barco que se hunde. Es un debate súper complejo, sin duda, y parece que la solución definitiva aún está lejos. Entonces, ¿qué significa todo esto de forma práctica para quienes nos han acompañado hoy en esta exploración? Vamos a condensarlo en 3 conclusiones clave para llevarnos a casa. Perfecto. 1. Las plataformas de crowdsourcing, que son el motor invisible de muchísima ciencia moderna y del entrenamiento de algoritmos, están fuertemente infestadas de titiriteros humanos. Son personas reales, súper adaptables, gestionando decenas de cuentas a la vez, no solo simples programas automatizados tontos. Exacto. 2. Estas marionetas no son una molestia menor que se pueda ignorar. Pueden llegar a corromper más del 56% de los datos de un estudio empírico, amenazando directamente la integridad del método científico y generando conclusiones falsas que afectan al diseño de cosas en el mundo real. Ujú. Totalmente obsoletas. Necesitamos que la comunidad científica adopte urgentemente pruebas biométricas como las del aprendizaje implícito y estrategias dinámicas para asegurar la validez de la investigación online del futuro. Un resumen perfecto. Y, si me permites, a mí me gustaría dejar en el aire una última reflexión. Algo para que le demos una vuelta a todos. Por supuesto, adelante. Hemos visto durante todo el análisis que estos titiriteros se han vuelto increíblemente eficientes. Son sumamente adaptables, logran saltarse controles geográficos complejos y son capaces de engañar sistemáticamente a psicólogos, expertos en seguridad y científicos de datos, burlando todos sus controles. Llegados a este punto, ¿no se han convertido ellos mismos, irónicamente, en el sujeto de estudio sociológico y psicológico más fascinante de la Internet moderna? ¡Ostras! O sea, en lugar de limitarnos a crear muros cada vez más altos para filtrar sus datos, tratándolos como simple ruido molesto, quizá la ciencia debería empezar a estudiar su extraordinaria capacidad de adaptación. Estudiar cómo se organizan en estos mercados negros, cómo aprenden tan rápido. ¿Y qué nos dice todo esto sobre el comportamiento humano y la pura supervivencia económica en la era digital? Qué perspectiva tan increíblemente interesante. Al final, la mente humana, ante cualquier barrera que le pongas, siempre encontrará la forma de adaptarse, para bien o para mal.
Queremos agradecer enormemente a nuestra audiencia su tiempo y su curiosidad por acompañarnos hoy a desgranar este tema tan denso pero tan vital. Esperamos que la próxima vez que lean un gran titular sobre un nuevo descubrimiento basado en encuestas masivas en Internet, lo miren con una perspectiva un poco más escéptica y aguda. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima inmersión.